En la región del Delta en Mississippi, la gente creía que si tocabas blues a medianoche en la encrucijada, encontrarías figuras extrañas y quizá el mismísimo Satanás. Cuenta la leyenda de que Robert Johnson se dirigió a la encrucijada un sábado por la noche. A cambio de su alma, el diablo afinó su guitarra y le concedió un talento sobrenatural, una maestría inigualable para el blues. Se dice que tocaba con tal destreza que personas de cualquier lugar acudían solo para escuchar su música. Sinners no es simplemente una película de terror gótico sureño inspirada en la leyenda de Robert Johnson. Es una obra que utiliza el horror y la figura del vampiro como metáfora para explorar la discriminación racial y la opresión sistémica en el Mississippi de la década de 1930. La película abre con una narración sobre el mito de músicos capaces de tocar melodías que atraviesan el velo entre la vida y la muerte. Se habla de personas cuyo talento puede curar enfermedades, pero también atraer presencias extrañas. Un joven aparece con la ropa manchada y el cuerpo herido, desciende del vehículo y entra a la iglesia. Entre fieles y recuerdos, el pastor se dirige a él con una advertencia clara. Suelta la guitarra, Samuel. No sabemos por qué. De inmediato la película retrocede. En 1932, los hermanos gemelos Smoke y Stack regresan a Clarksdale, Mississippi, tras años trabajando para el crimen organizado en Chicago. Vuelven con dinero y con un plan: comprar un antiguo taller abandonado para convertirlo en un juke joint, un espacio de música, alcohol y baile para la comunidad afroamericana local. Buscan independencia económica y poder real lejos de Chicago. Aparece Sammy, su primo menor, un joven que trabaja como algodonero. La señora Beatriz le pregunta si son ciertos los rumores de que tocará la guitarra esa noche, pero él esquiva la pregunta y responde: nos vemos mañana en la iglesia. Al llegar a casa busca la guitarra debajo de su cama, pero ya no está. Entonces acude a la iglesia de su padre, Jedediah, un pastor que considera el blues una música pecaminosa. Allí descubre que ha tomado su guitarra y que quiere que lo acompañe en el sermón del día siguiente, pidiéndole leer 1 Corintios 10:13, un versículo que subraya que Dios no permitirá tentaciones superiores a nuestras fuerzas y que siempre proveerá una salida. Sammy lee el pasaje, toma su guitarra y se despide. Su padre le reprocha que prefiera música para borrachos antes que estar en la casa del Señor. Él responde que ha trabajado toda la semana y que solo quiere ser libre por un día, prometiendo llegar temprano al servicio del domingo. Antes de irse, su padre le advierte: Si sigues bailando con el diablo, un día te seguirá a casa. La metáfora alude a involucrarse de forma consciente en situaciones peligrosas, tentadoras o moralmente cuestionables, asumiendo riesgos graves. Para comprender por qué su padre le dice esto, es necesario entender que el blues fue considerado por muchos como la música del diablo, no por un origen maligno real, sino porque desafiaba directamente la moral religiosa y el orden social impuesto a la comunidad afroamericana. En ese contexto, la iglesia era el único espacio permitido para la expresión espiritual de los afroamericanos. Todo lo que quedaba fuera, bares, cantinas, baile, deseo, alcohol, el cuerpo, era visto como pecado. El blues nació precisamente en esos márgenes. Hablaba de sensualidad, cansancio, rabia, placer, frustración y libertad individual. Decía verdades que el sermón no, y para muchos predicadores eso lo convertía en algo peligroso, ya que no pedía obediencia, sino que expresaba deseo y voluntad propia. Sin prestar demasiada atención a la advertencia de su padre, Sammy se marcha con sus primos. En el camino les pregunta cómo era la vida en Chicago. Había escuchado rumores de que allí no existían las leyes Jim Crow. Ellos se limitan a responder: no debes creer todo lo que te dicen. Chicago, explican, es exactamente igual que Mississippi, solo que con edificios en lugar de plantaciones, dejando claro que la discriminación racial no se limitaba al sur. Mientras tanto, Smoke y Stack recorren distintos pueblos en busca de talento para la inauguración. Smoke se dirige a ver a Buchao para contratarlo como bartender y a su esposa Grace para que se encargue del letrero y el menú. Mientras tanto, Stack y Sammy se dirigen a buscar a Delta Slim. Le hacen la propuesta, pero él la rechaza, asegurando que ya tiene trabajo en otra cantina. Sin embargo, Stack insiste y le dice que debería ir con ellos porque cuentan con el mejor músico de blues de todo el Delta. Tengo calcetines más viejos que este mocoso. El mejor. ¿Qué carajo vas a ver este de blues? Cuando conocemos a Delta Slim por primera vez, parece un viejo carismático con talento musical. Sin embargo, incluso su pegajosa pieza con la armónica revela que, aunque pueda parecer un borracho simpático, ha vivido una buena dosis de dolor.
Más allá de su rol narrativo, Slim es una figura que representa el eje moral y cultural de la historia porque muestra con precisión qué es el blues y de dónde proviene. Nos obliga a entender que su frase, ¿qué demonios sabes tú del blues?, no es una provocación sino una pregunta directa sobre el dolor que existe detrás de la música. Ese dolor se manifiesta en la cultura afroamericana por medio del blues, el cual nació como una forma de supervivencia espiritual, una música creada por personas a quienes se les negó casi todo excepto la capacidad de sentir y recordar. Surgió del trabajo forzado, la segregación, el duelo no resuelto y la vida cotidiana bajo la opresión. Por eso no es solo un género musical sino un verdadero archivo emocional, el cual permitió a la comunidad afroamericana contarse a sí misma quién era cuando la historia oficial la borraba. Transformó la tristeza en lenguaje, la pérdida en memoria y la música en un acto de resistencia silenciosa. Ofreciendo una cerveza irlandesa, Delta Slim acepta tocar para ellos e inician el viaje. Pasan junto a prisioneros afroamericanos encadenados trabajando al borde de la carretera. Delta Slim pide que bajen la velocidad y les grita que mantengan la cabeza en alto. Sammy le pregunta si conoce a alguno de ellos y él responde: A todos. Entonces cuenta que en su juventud fue arrestado junto con su amigo Rice. Aunque trabajaban duro, unos sheriff blancos los acusaron de vagancia. Al notar su talento musical, los llevaron de gira cantando para gente rica, aclarando que se trataba de blancos con mucho dinero, no dinero de plantación, sino dólares. Sammy le pregunta qué hicieron con todo ese dinero. Delta responde con tristeza que él se lo bebió. Pero su dolor no viene de haberlo gastado así, sino de lo que le ocurrió a su amigo. Cuenta que Rice había dicho que usaría su parte para levantar una pequeña iglesia, pero sacó todos sus billetes solo para pagar $2 del pasaje. La gente del tren lo vio y por eso el Ku Klux Klan lo detuvo, lo registró y al ver todo ese dinero dijeron que le había quitado la vida a un hombre blanco para poder robarlo, convirtiéndolo en víctima de una agresión brutal. Al terminar su historia, Delta comienza a hacer sonidos de blues con la boca, con las manos, como si el dolor de ese recuerdo no pudiera salir de otra manera. La conversación establece el contexto de violencia racial constante en Mississippi. La trama se sitúa en el sur de Estados Unidos durante la era de las leyes Jim Crow, un sistema que institucionalizó la segregación racial, la exclusión y la violencia sistemática contra la población afroamericana. Durante siglos, millones de africanos fueron traídos a América como esclavos, tratados como propiedad y despojados de derechos básicos. Aunque la esclavitud fue abolida en 1865 con la 13ª enmienda, una gran parte de la población blanca se negó a aceptar a los afroamericanos como iguales o capaces de vivir en libertad. Tras la guerra civil, los afroamericanos comenzaron a ejercer derechos civiles, votar, poseer tierras, acceder a la educación, lo que fue percibido como una amenaza directa a la supremacía social y económica blanca, especialmente en el sur, donde la economía dependía de su trabajo. Como respuesta, la discriminación se convirtió en un sistema legal y social diseñado para preservar esos privilegios, utilizando el miedo, la violencia y la ley como mecanismos de control. Las leyes Jim Crow obligaron a la separación en escuelas, hospitales y transporte, prohibieron el matrimonio interracial y negaron derechos políticos, todo bajo la falsa premisa de separados pero iguales. Vemos a Smoke colocando flores en una tumba. Detrás de él aparece Annie, quien dirige una tienda donde ofrece remedios herbales y comida. En el diálogo descubrimos que es su esposa a quien dejó hace 7 años y que la tumba pertenece a su hija fallecida. Cuando Smoke le pide que cocine para la inauguración de su nuevo juke joint, ella rechaza su dinero alegando que fue adquirido de manera deshonesta. Lo confronta también por su prolongada ausencia, cuestionando si se ha convertido en un hombre del norte y si su regreso es solo otra de las travesuras de Stack. A pesar de sus diferencias, se observa que aún se preocupan el uno por el otro. Annie le pregunta si todavía lleva el amuleto protector que le dio años atrás y Smoke confirma que sí. Mientras todo esto ocurre, un hombre cae del cielo, quemado y aterrorizado, está huyendo de cazadores Choctaw. Llega a la casa de una pareja blanca, Bert y Joan, miembros del Ku Klux Klan. Suplicando ayuda, les pide que lo escondan, apelando a su supuesta condición de blanco y ofreciéndoles oro. Tras dudar, finalmente lo dejan pasar. Poco después, los nativos llegan a la casa y advierten que están persiguiendo a un hombre extremadamente peligroso. La mujer se niega a dar cualquier información y responde con hostilidad apuntándoles con un arma. Uno de ellos le advierte: Dios no quiera que usted le permita entrar. Ella lo mira en silencio y mantiene el arma en alto. Entonces el otro nativo apremia: tenemos que irnos antes de que oscurezca. El nativo a quien apunta solo alcanza a decir que Dios la cuide y la acompañe. La mujer cierra la puerta, se dirige a la habitación para contarle a su esposo, pero lo encuentra tirado en el suelo, mientras que el hombre al que había dejado entrar está manchado de sangre. Entonces descubre que el hombre al que perseguían realmente es un vampiro.
Al caer la noche, el juke joint abre sus puertas, la música suena, el alcohol fluye y la asistencia es numerosa. Entre los asistentes llega Mary, la exnovia de Stack, una mujer mestiza, recordando que en aquella época las leyes locales prohibían el matrimonio interracial. Al principio, con Brett, el portero no la reconoce y la confunde con una mujer blanca, negándole el paso, pero al darse cuenta de quién es, la deja entrar, no sin antes disculparse por no haber asistido al entierro de su madre, explicando que le tocaba trabajar. Al entrar, Sammy le pide que se vaya, pero Mary se mantiene firme. Cuando Sammy le pregunta quién es, ella bromea diciendo que es un ser humano antes de explicar sus raíces familiares y cómo su madre fue quien crió a los gemelos. Smoke desaprueba su presencia y le advierte a Stack que la saque del lugar o lo hará él mismo. Stack intenta convencerla, pero Mary aclara que solo ha venido a escuchar música. Más tarde le confiesa que lo esperó desde que él se fue y Stack admite que la ama, aunque sabe que no pueden estar juntos. En ese punto, Delta Slim toca el piano, la música irrumpe con fuerza, intensa, visceral y capaz de sacudir al público, hasta que llega el turno de Sammy, quien interpreta una canción trascendental, I Lie to You. La música adquiere tal fuerza, generando un efecto que deforma la realidad. Surgen visiones, bailarines tribales africanos, chamanes, DJs modernos, asistentes del club bailando twerk y un guitarrista eléctrico, todos coexistiendo con el público de los años 30. El techo del juke joint parece arder simbólicamente. La escena representa el poder del arte afroamericano que rompe las barreras del tiempo, el espacio y la opresión, haciendo eco al mito del inicio. Sammy conecta el pasado y el futuro a través de su música. Remick, acompañado de Bert y Joan, es atraído por la música de Sammy al percibir que su talento puede romper el velo de la muerte. Como inmigrante irlandés está solo, desconectado de sus raíces, de su comunidad y su herencia. Ve en Sammy la capacidad de invocar esos espíritus antiguos y atravesar la grieta entre lo visible y lo invisible, permitiendo que los ecos del futuro y del pasado se manifiesten. De ahí nace su deseo por apropiarse de ese don. Llegan al juke joint, pero no tienen la posibilidad de entrar sin autorización. Esto se debe a que los vampiros no pueden cruzar el umbral de una propiedad sin el permiso explícito del dueño, ya que son lugares vistos como espacios íntimos y en donde el mal necesita consentimiento para poder ingresar. Remick se muestra educado, habla de negocios y ofrece oro buscando autorización. Los gemelos le niegan la entrada debido a su tono de piel, anticipando problemas. A medida que avanza la noche, se dan cuenta de que no podrán obtener suficientes ganancias, ya que la mayoría de sus invitados solo dispone del dinero de la plantación, no de dólares. Mary se ofrece a hablar con los desconocidos, segura de que su apariencia y posición privilegiada le permitirán averiguar cuánto dinero tienen. Se acerca a Remy con la intención de hacerlo gastar en el bar, pero la conversación pronto adquiere un tono inquietante. Remy se muestra carismático y calculador, seduce con palabras, ofreciendo comprensión, promesas de pertenencia y una salida al vacío que Mary arrastra tras la reciente pérdida de su madre. No habla solo de poder, sino de trascender el dolor, de romper los límites impuestos por la vida y por la muerte. En ese intercambio, Mary intuye que hay algo profundamente antinatural en él. Al notar cómo empieza a babear, reacciona de inmediato, le apunta con la pistola y le ordena que regrese de donde vino. Mary vuelve al juke joint y le pide permiso a Combret para entrar. Él se lo concede. Una vez dentro, se reencuentra con Stack, lo seduce y lo conduce a una habitación trasera. Mientras tanto, Combret le pide a Delta Slim que cuide la puerta y se dirige al baño. Al acercarse al árbol, algo oculto entre las sombras le susurra. En el juke joint se desata una pelea. Smoke envía a Sammy a buscar a Stack, pero Sammy le responde que ya intentó llamarlo y que estaba ocupado. Entonces, Smoke decide ir en persona a buscar a su hermano. Al abrir la puerta, encuentra a Mary mordiendo a Stack, causándole una herida mortal. Smoke le dispara varias veces, pero los tiros no tienen efecto. Mary huye del juke joint riendo, dejando atrás el cuerpo sin vida de Stack. Eso provoca que la fiesta se disuelva y llegue el momento de desalojar a todos los invitados. Annie es la única que se percata de que algo anda mal. A pesar de los disparos que Mary recibió, ella se levantó y salió riendo. Annie insiste en que deben sacar el cuerpo de Stack y que no deben permitir la entrada de nadie. Sin embargo, Smoke se niega a retirarlo y finalmente cierran la habitación con llave. Combret regresa al juke joint y pide permiso para entrar. Annie percibe de inmediato que algo anda mal. Él insiste, pero ella le recuerda que durante toda la noche estuvo entrando y saliendo sin problema. ¿Por qué pedir permiso ahora? Annie comprende la razón. Bajo la regla vampírica, necesita una invitación para poder ingresar. Smoke, ya desconfiado, se niega a dejarlo pasar. Extiende la mano para entregarle el dinero, pero Combret aprovecha la cercanía para intentar morderlo. Smoke le dispara en el rostro, Combret sobrevive y se retira para unirse a la creciente horda de vampiros afuera.
Annie les explica que están tratando con vampiros, seres malditos cuyas almas no pueden descansar en el más allá, quedando atrapadas en sus cuerpos sobre la tierra. Y aunque conservan los recuerdos y rasgos de su personalidad, la infección amplifica sus peores instintos, volviéndolos malévolos y depredadores sedientos. Además, todos ellos comparten una conexión telepática del tipo mente-colmena, a través de la cual experimentan colectivamente recuerdos, emociones y un deseo irracional de infectar a otros. Annie también identifica sus vulnerabilidades, señalando que para ingresar a cualquier propiedad necesitan una invitación y además indica que son susceptibles a estacas de madera, plata, agua bendita, jugo de ajo encurtido y la luz del sol que los hace arder. Por eso les advierte que deben resistir hasta el amanecer. Smoke quiere saber por qué llegaron allí, porque justo hoy, y Sammy contesta: Por culpa mía. Mi papá me lo dijo. Dijo que el diablo vendría por culpa de mi música. Un hombre golpea la puerta con desesperación suplicando ayuda. En cuanto le abren, Combret se abalanza sobre él y lo muerde. Al instante llega Mbu Chao, también convertido en vampiro, junto con Remick. Ambos le piden a Grace, su esposa, que los autorice a pasar. Sammy reconoce a Remick y le dice: Eres el diablo. Remick responde con frialdad: Tú eres por el que vengo. Quiero ver a los míos de nuevo. Estoy atrapado aquí, pero tu don puede traérmelos. Solo denme al niño Sammy y los dejaremos vivir. Esto da sentido a la narración inicial de la película. El relato habla del diablo yendo tras los increíbles talentos musicales de los Choctaw, lo que explica por qué Remick, el diablo, ya está en la zona y los Choctaw intentan ahuyentarlo. La película utiliza a los vampiros como metáfora de cómo la sociedad ha consumido, robado y silenciado el talento, la energía y el legado afroamericano. Lo hace de manera simbólica y profunda. La música, nacida del dolor, la historia y la comunidad afroamericana, es tratada por Remick como algo que debe preservarse y hacerse eterno, pero al hacerlo, la separa de su origen vivo. Él roba por admiración y buenas intenciones, que es justamente la forma más peligrosa de apropiación, cuando una cultura es amada, protegida y difundida, pero ya no pertenece a quienes la crearon. Al convertirla en algo inmortal, le quita el riesgo, el cuerpo y la comunidad que le dan sentido. Aquí confirmamos que Delta Slim es el eje moral y cultural de la historia, ya que es el quien inculca en Sammy la importancia de su don musical, entendiéndolo no solo como talento, sino como tradición y ritual. Por eso, cuando Remick promete dejar a todos en paz si entregan a Sammy, es Slim quien se niega a permitirlo. Más adelante lo refuerza al advertirle que el diablo ya ha intentado llevárselo antes y que si vuelve a hacerlo, primero tendrá que pasar por él. Más allá de anticipar su futuro sacrificio, entendemos que Slim no habla solo de manera figurativa o religiosa. Él y su amigo ya fueron explotados por su talento musical mientras estaban en prisión por personas que amaban el blues, pero no a quienes lo creaban. De manera similar, Remick desea las historias y canciones de Sammy, pero si Sammy cede, perdería su individualidad y se convertiría en parte de una mente colectiva, dejando de ser dueño de su propio don. Aún sin más alternativa, se niegan a entregar a Sammy y se atrincheran. En medio del caos, Grace decide vengar a su esposo y, desesperada, consciente de que los vampiros podrían buscar también a su hija, grita. Con esas palabras rompe la barrera que los protegía y desata el peligro. El Juke Joint queda completamente rodeado por Remick y la horda de vampiros. Entonces ingresan rompiendo accesos y atacando sin descanso. El grupo se defiende con todo lo que tiene a la mano: armas de fuego, botellas, estacas. Las pérdidas ocurren una tras otra. Primero Grace, luego Annie. Remick dirige el asalto presionando para capturar a Sammy y apropiarse de su don musical. Smoke se enfrenta a varios vampiros mientras protege a Sammy, llegando incluso a verse obligado a acabar con su propio hermano. El interior del Juke Joint queda destrozado, convertido en un auténtico campo de batalla. Los vampiros están a punto de tomar a Sammy, pero Delta Slim se sacrifica por él, asegurándose de que se lleve su guitarra, preservando así la cultura y el legado musical antes de dejar que la horda de vampiros se apodere de él. Sammy salta por la ventana y cojea hacia un río, perseguido por Remick. Al intentar defenderse, recibe un rasguño y cae al agua. Sin salida, recita el Padre Nuestro, pero Remick lo repite junto a él, dejando claro que su fe no es suficiente. Mientras el vampiro vocifera sobre el cristianismo y se prepara para atacarlo, Sammy alcanza la guitarra que lentamente flotaba hacia él y la estrella contra la cabeza de Remick. Enfurecido, Remick intenta convertirlo, pero Smoke lo atraviesa con una estaca, permitiendo que Sammy escape. El sol empieza a asomarse, los vampiros se incendian y Remick es consumido por las llamas mientras Smoke y Sammy observan. Smoke indica a Sammy que lleve el coche de los gemelos, regrese a casa y entierre su guitarra rota. Sammy regresa y entra en la iglesia de su padre, herido, manchado y con los restos de su guitarra. Su madre intenta acercarse, pero su padre, Jedediah, le hace un gesto para que se siente. Suelta la guitarra, Samuel. Grita Jedediah ante toda la congregación. Deja esa guitarra, Samuel. ¡Suéltala! ¡En nombre de Dios!
Es la escena con la que abrió la película, pero ahora cobra sentido porque el padre le decía a Sammy que soltara la guitarra. Era una advertencia incompleta. La guitarra no es solo un objeto, es un canal. Su música convoca algo antiguo. Jedediah insiste, pero Sammy se niega a soltarla. Aunque su padre la considera maligna, queda claro que la guitarra representa su identidad, su alma y su legado cultural. Va más allá de ser un instrumento musical. Por eso Sammy decide conservarla, incluso frente al trauma y el peligro. Sammy abandona Mississippi y se dirige a Chicago para seguir con la música. 60 años después, Sammy es un hombre mayor y un famoso músico de blues. Una noche, el portero le informa que una pareja quiere ser invitada después del horario de cierre. Curioso, Sammy los deja entrar solo para encontrarse cara a cara con Stagg y Mary, quienes no han envejecido ni un día. Stagg revela que Smoke lo perdonó aquella noche a cambio de que prometiera no ir tras Sammy y dejarlo vivir. Habiendo cuidado de Sammy y siendo testigo de cómo se convirtió en un gran hombre, Stagg le ofrece ahora la oportunidad de convertirse en vampiro al final de su vida. Yo puedo hacer algo para que te quedes, que sigas de gira, que sigas viviendo sin dolor. Sammy rechaza la oferta afirmando que ya cumplió su propósito. Aquella noche cruzó su propia encrucijada y sobrevivió, sin someterse ni a sí mismo ni a su cultura. Hay algo que Sammy entiende perfectamente. Una cultura no puede sobrevivir intacta si se le arranca su dolor, su mortalidad y su gente. Así, el cierre de la película nos deja una lección. Conservar una cultura sin respetar su raíz no es homenajearla, sino vaciarla, no es salvarla, sino consumirla. Y yo te pregunto, ¿qué estarías dispuesto a sacrificar para que tu cultura sobreviva? Suscríbete, comparte y recuerda, lo visible es solo una capa, lo importante está más allá de lo que ves. El blues no se nos impuso como esa religión. No, hijo, eso nos lo trajimos desde allá.